Durante años, miles de fans de Mushoku Tensei culparon a Eris por una sola decisión. Se fue, sin dar explicaciones, sin despedirse de verdad, y dejó a Rudeus completamente destrozado. Para Moto, fue una de las decisiones más egoístas de todo el anime. Pero hay un problema. Esa conclusión solo tiene sentido si únicamente has visto el anime. Porque la light novel cuenta una historia completamente diferente. Una historia que cambia por completo la forma en que vemos a Eris. La verdad es que ella nunca creyó que estaba abandonando a Rudeus. Creía que estaba haciendo exactamente lo contrario. Pero antes de continuar, quiero saber tu opinión. Cuando viste esa escena por primera vez, ¿también te enfadaste con Eris? ¿O siempre sentiste que el anime estaba ocultando algo? Porque, después de conocer sus verdaderos pensamientos en la light novel, es casi imposible volver a verla de la misma manera. Todo comienza después de la batalla contra Orsted. Uno de los momentos más traumáticos de toda la historia. Rudeus hizo absolutamente todo lo que podía. Creó estrategias. Utilizó toda la magia que conocía. Luchó hasta el último instante. Y aún así, fue derrotado por completo. Eris lo vio todo. Vio a Rudeus arriesgar su vida. Vio a Orsted derrotarlo con una facilidad aterradora. Y por primera vez, se dio cuenta de algo que nunca había querido aceptar. Era débil. Mucho más débil de lo que imaginaba. El anime muestra ese momento muy rápidamente. Pero casi no explica lo que estaba pasando por su mente. Y es precisamente ahí donde la light novel cambia por completo esta escena. Mientras Rudeus intentaba seguir adelante, Eris no podía dejar de pensar en aquella batalla. Solo había un pensamiento en su mente. La próxima vez. No quiero ser solo alguien que necesita ser protegida. ¿Notas la diferencia? Ella no estaba pensando en abandonar a Rudeus. Estaba pensando en hacerse lo suficientemente fuerte como para luchar a su lado. Pero hay otro detalle, del que casi nadie habla. Eris siempre admiró a Rudeus. Desde que eran niños. Muchos creen que simplemente estaba enamorada de él. Pero la light novel revela algo mucho más profundo. Ella realmente creía que Rudeus era extraordinario. Un verdadero genio. Alguien capaz de superar cualquier obstáculo. Y precisamente por eso, verlo perder contra Orsted la destrozó por dentro. Porque si incluso Rudeus había sido derrotado con tanta facilidad, ¿qué podía hacer ella? Para Eris, la respuesta era evidente. Volverse más fuerte. Muchísimo más fuerte. Y fue exactamente ahí donde nació el mayor malentendido de todo Mushoku Tensei. Cuando Eris decidió marcharse, solo dejó una pequeña carta. Ahora mismo no somos compatibles. Unas pocas palabras, pero suficientes para destruir por completo a Rudeus. Para él, ese mensaje solo significaba una cosa. Ella lo había abandonado. Se había arrepentido de todo. Ya no quería volver a verlo. Pero la light novel revela una verdad completamente distinta. Eris jamás imaginó que Rudeus interpretaría sus palabras de esa manera. En su mente, el mensaje era muy simple. Voy a volverme más fuerte. Y luego regresaré. Para ella, eso era tan evidente, que ni siquiera creyó necesario escribir algo más. Y fue precisamente esa confianza la que dio origen al mayor malentendido de toda la historia. Mientras Rudeus creía que había perdido a la mujer que amaba, Eris creía que estaba dando el primer paso para proteger al hombre que amaba. Los dos deseaban exactamente lo mismo. Seguir juntos. El problema fue que ninguno de los dos entendía lo que el otro realmente estaba sintiendo. Y quizá por eso, su separación sigue siendo una de las escenas más dolorosas de todo Mushoku Tensei. No porque dejaran de amarse, sino porque ninguno fue capaz de expresar con palabras lo que realmente sentía. Pero eso todavía no explica la decisión más importante de Eris. Porque ella no se marchó solo para entrenar. Eligió un lugar muy específico. Un lugar donde solo los espadachines más fuertes podían sobrevivir. Y esa elección revela cuál había sido su verdadero objetivo desde el principio. El destino de Eris tenía un nombre. El Santuario de la Espada. El lugar donde se entrenaban algunos de los mejores espadachines del mundo. Para la mayoría de las personas, parecía simplemente un entrenamiento más. Pero para Eris, significaba mucho más que eso. No quería aprender nuevas técnicas. Quería eliminar la única debilidad que había descubierto. Ella misma. En ese momento, Eris llegó a una conclusión muy sencilla. Si seguía siendo igual de fuerte, la próxima vez que Rudeus se enfrentara a alguien como Orsted, volvería a quedarse mirando sin poder hacer nada. Y eso era algo que simplemente no podía aceptar. Aquí es donde la light novel añade un detalle que el anime apenas explora. Durante todo su viaje,
Eris nunca entrenó buscando fama. Nunca entrenó para superar a Ghislaine. Nunca soñó con convertirse en una heroína. Entrenó pensando en una sola persona. Rudeus. Cada golpe de espada. Cada combate. Cada derrota. Cada día de entrenamiento. Todo tenía un único objetivo. Volver lo suficientemente fuerte para luchar a su lado. Y quizá esa sea la mayor diferencia entre Eris y muchos otros personajes. Ella nunca quiso que Rudeus cargara con todo él solo. Quería compartir ese peso con él. Pero había un problema. Mientras Eris pasaba todos los días superando sus propios límites, Rudeus estaba convencido de que ella lo odiaba. Ese contraste hace que esta parte de la historia sea todavía más dolorosa. Porque ambos estaban sufriendo. Por exactamente la misma razón. El amor. Ella se fue porque quería protegerlo. Él sufrió porque creyó que había sido abandonado. Y ninguno de los dos tenía idea del dolor que el otro estaba viviendo. Pero hay otro detalle que la light novel deja muy claro. El entrenamiento de Eris fue brutal. Se enfrentó a rivales mucho más fuertes que ella. Fue derrotada una y otra vez. Se levantó una y otra vez. Y jamás dejó de entrenar. No porque alguien la obligara, sino porque estaba convencida de que todavía no era lo suficientemente fuerte. Mientras muchos protagonistas entrenan para obtener más poder, Eris entrenaba para no volver a sentir la impotencia que experimentó frente a Orsted. Y ese detalle cambia por completo la forma en que vemos su evolución. Ella no buscaba reconocimiento. Buscaba la fuerza necesaria para proteger a la persona más importante de su vida. Y eso hace que su viaje sea completamente diferente. Pero quizá el detalle más interesante sea otro. Durante años, muchos fans creyeron que Eris simplemente actuó por impulso. Después de todo, siempre había sido una de sus características. Pero esta vez, ocurrió exactamente lo contrario. Por primera vez en su vida, tomó una decisión pensando únicamente en el futuro. ¿Fue una buena decisión? Eso depende de cómo lo mires. Porque eligió la peor manera posible de comunicar sus sentimientos. Pero sus intenciones nunca fueron egoístas. En realidad, eran exactamente lo contrario. Ella creía que estaba haciendo un sacrificio necesario. Creía que Rudeus entendería por qué se había marchado. Y jamás imaginó que aquellas pocas palabras destruirían emocionalmente a la persona que más quería proteger. Tal vez esa sea la mayor lección escondida en esta parte de Mushoku Tensei. No fue la distancia la que separó a Rudeus y Eris. Fue la falta de comunicación. Los dos deseaban exactamente lo mismo. Seguir juntos. Pero terminaron recorriendo caminos completamente distintos. Porque ninguno fue capaz de expresar lo que realmente sentía. Y cuando la light novel revela todo esto, aquella famosa carta adquiere un significado completamente diferente. Deja de parecer una despedida. Y empieza a sentirse como una promesa. Una promesa silenciosa. De que algún día, ella regresaría. Mucho más fuerte. Quizá por eso tantos lectores de la light novel siguen defendiendo a Eris hasta el día de hoy. Porque conocen una versión de la historia que el anime apenas mostró. Una versión en la que Eris nunca abandonó a Rudeus. Simplemente eligió un camino doloroso. Con la esperanza de que, cuando se reencontraran, nunca más tendría que verlo morir frente a sus ojos. Y ahora quiero conocer tu opinión. Después de descubrir lo que Eris realmente estaba pensando en la light novel, ¿cambió tu forma de ver aquella despedida? ¿O todavía crees que tomó la decisión equivocada? Déjamelo en los comentarios. Porque una cosa es segura. Después de conocer la verdad, es imposible volver a ver esa escena de la misma manera.